Bienvenidos a la segunda temporada de MediCoaster, el podcast que acompaña a los profesionales de la salud de Latinoamérica en el desafío de emprender. Porque cada gran proyecto empieza como una idea, pero solo trasciende si se hace realidad. En este capítulo vamos a hablar con Roger sobre cómo es trabajar bajo el legado Zaldívar, cómo es liderar no solo el proyecto en la clínica, sino todos los otros proyectos que tiene en simultáneo, y cómo es estar en la vanguardia de la innovación en un contexto en donde la oftalmología está cambiando. Voy a preguntarle sobre cómo fue desarrollar el proyecto Revive desde cero, cómo es llevar al siguiente nivel una clínica que ya era mundialmente conocida, como era la clínica Zaldívar, y cómo se imagina el futuro en los próximos 10 a 15 años en la oftalmología. Con ustedes, Roger Zaldívar. Cuando pensé en el podcast, de las primerísimas personas que dije me encantaría que esté, estuviste vos. Doy fe que fui de los primeros que me invitaste, así que muy halagado. Bueno, Es verdad, finalmente estamos acá, así que bueno, contento. gracias por venir. Tengo muchísimas preguntas que pensé en estos años, ni siquiera en este podcast, pero bueno, las voy a ir ordenando un poco y las vamos a ir filtrando. En primer lugar, te quería preguntar, ¿alguna vez pensaste en no ser oftalmólogo? O... Creo que eso no estaba dentro de los planes ni de mi abuelo ni de mi viejo, así que hubo un plan maquiavélico para inducirme. De 60 años, así sí. un plan de largo plazo. Sí, la verdad que se dio muy natural. Siempre cuento la historia de que me enamoré de la oftalmología a los 13 años cuando fui a un congreso con mi viejo y mi abuelo, el único congreso que fuimos los tres juntos en Estados Unidos, en una isla que se llama en Marco Island, en la costa oeste de Florida, y me enamoré de la camaradería, del ambiente, de verlo a mi viejo hablar en público y que la gente lo aplauda, de cómo lo saludan a mi abuelo. Fue una cosa que se dio muy natural y me encantó. Y dije, pucha, si mi viejo es tan feliz haciendo lo que hace, mi abuelo fue muy feliz y esto incluye este tipo de cosas que uno hace bien a la gente, me parece que el combo es completo, ¿viste? Está buenísimo. ¿Y cómo fueron los pasos? ¿Tu abuelo arrancó Mi de abuelo, cero? sí, mi abuelo fue médico general acá en Buenos Aires, hizo la residencia en la UBA, dio vuelta por toda la provincia en ambulancia, hizo un camino largo. Él se quedó sin padre cuando tenía 9 años, así que realmente un tipo con mucha fuerza y se recibió de oftalmólogo, volvió a Mendoza y realmente tuvo una práctica muy buena para Mendoza y para el interior del país, era muy respetado. Fue vicepresidente de la Panamericana, un tipo de muy alto vuelo. Trajo el primer láser rubí de Sudamérica. O sea, ya desde esas cositas, viste, de esa forma de pionero, de tratar de salirse de lo estándar. Y después, bueno, obviamente, como ya sabes la historia de mi padre, que ya la conoces bien, que vino y de alguna manera con esa fuerza, esa innovación, ese espíritu innovador, de alguna manera fue muy fuerte y pudo asentarse desde Mendoza, no solo a Buenos Aires, sino al mundo. Él fue muy avanzado en todo lo que fue cirugía refractiva de los inicios, tanto con lentes fáquicos, con láser, con todo. Y en su momento, yo me acuerdo, pero de chico venía gente, hasta un coreano vino a operarse de ICL en los inicios. Se dio ese boca en boca sin redes sociales, que había una persona que realmente se había afianzado muchísimo en la colocación de lentes fáquicos, tenía la mayor experiencia en el mundo, fue el primero que empezó y el mayor casuística, venía gente de todo lado del mundo a operarse en lentes fáquicos, puntualmente ICL, a Mendoza. A Mendoza, que era un lugar que tenía un hotel 4 estrellas, ni siquiera. O sea que la historia es impresionante. Y cuando decidiste meterte en oftalmología, sentías la presión de, bueno, tercera generación y además, digamos, con una historia intensa, digamos, ¿no? 100%. Bueno, crecí con el famoso dicho de, la tercera la volcás. O sea, ese fue un rótulo de chico y la verdad que, por supuesto que uno se esfuerza todos los días para tratar de llevar el apellido lo mejor posible y de alguna manera trata de dejar tu sello. A mí lo que no me gusta es tener una cáscara que directamente o un enlatado que sea esto es lo que vos tenés que hacer porque es lo que hizo tu viejo y tu abuelo. Yo trato de dejar mi propia impronta y cada uno tiene su estilo y creo que lo más positivo que hemos demostrado es que podemos laburar muy bien juntos y que nos complementamos a la perfección. Entonces, me das el pie justo para algo que te quería decir, porque yo desde afuera, yo no soy oftalmólogo, pero trabajo con muchos hijos y padres.
Y algo que yo en su momento me había preguntado hace muchos años y que lo empecé a ver naturalmente es que yo vi que pudiste armar tu espacio y ese rótulo como hijo de, yo creo que muy rápidamente cambió, porque sí, por un Sí, lado sí, sos de los Saldívar, sí, pero sí. es Roger, Sí, sí, que sí. a su vez como Roberto tiene su impronta y vos tenés la tuya. Te quería preguntar, ¿eso fue charlado? ¿Fue naturalmente? No, no, Cómo se hay dio? algo que hizo mi viejo que la verdad que en eso yo siempre le tengo un agradecimiento eterno, porque no solamente ha sido un mentor para mí, aparte de un amigo en general, pero él me indujo a buscar hacer cosas que no son lo estándar en oftalmología. Yo estaba terminando medicina y me dijo, mira, lo primero que vas a hacer es, vas a ir a, vas a ir a estudiar óptica. Digo, ¿qué óptica? ¿Qué? Quiero empezar quiero entrar a la residencia, quiero hacerlo. No, 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 no. Vos tenés que aprender óptica porque eso te va a dar una plataforma que el día de mañana me lo va a agradecer. Y por supuesto, empecé a mandar, busqué las mejores universidades en óptica en Estados Unidos, y ahí son dos las más importantes. Está la Universidad de Rochester y la más prestigiosa es la Universidad de Arizona, que está en Tucson, que es un pueblito en Arizona con 40 grados, 45 grados de calor, en el medio del Valle de la Muerte. Y es famosa porque en ese lugar se construyen los telescopios para la NASA. Todos los arreglos de los telescopios, la gran mayoría de las grandes avances ópticos se han hecho en la Universidad de Arizona. Y ahí mandé un currículum, dije que quería estudiar, estuve volviéndolos locos, tuve que hacer una admisión, rendir un examen y tuve que estudiar matemática de cero, algo que yo le había esquivado toda la vida. Tuve que Claro. estudiar matemática, hasta matemática compleja, tuve que estudiar física, me metí de lleno en las ciencias básicas y pude entrar a la universidad y me pasé un año y pico, rendí muchas materias, aprobé todas las materias que rendí. Y eso me dejó una sensibilidad diferente para poder apreciar ópticas, para poder entender qué es lo que hace cada cosa, para ver cuáles son las ópticas más sensibles, qué puede ser mejor o peor, que hoy lo puedo disfrutar porque me hace estar muy tranquilo y muy cómodo cuando hablo de ese tipo de cosas. Y después que cuando terminaste Y después de óptica, eso ¿cómo? empecé también, ya estudiando medicina, había empezado a hacer un MBA, que lo hice en módulos, y la verdad que me vino bárbaro también, y después hice millones de cursos de todo tipo, inclusive hasta de finanzas, pues me gusta aprender, y si bien no hago nada de finanzas en mi vida ni nada, pero me gusta poder entender con lo que hablo en la gestión diaria también de la clínica. Ahora voy a volver con esto, pero me decías, entonces tu viejo más o menos te sugirió por Exacto. dónde seguir con la formación y después cuando volviste, ¿cómo se fue dando Bueno, después ya eso? sí fue natural y después fue entender cuáles eran mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, que todas las tenemos y dónde de alguna manera yo tenía que liderar lo que hacíamos y dónde él lideraba, y ahí en esa confluencia es donde armamos un equipo, pero él sabe que de alguna manera ideas, lo que sea, sabe que yo primero pienso para quién aplicaría esto, tengo una metodología, empiezo a ver si hay propiedad intelectual, o sea, todas esas cosas que él nunca de alguna manera ni pensó, yo lo tengo incorporado. Entonces, de alguna manera, así pasa con todo. Él es muy, muy volador positivo, o sea, un tipo que tiene ideas cada 10 minutos, y yo trato de cuál es el market fit, si sirve o no sirve, si va o no va, si invertimos tiempo, recursos, y un poco funciona así. Y cuando tienen alguna Discrepancia nos discrepancia matamos. en lo laboral, no, pero sobre todo Sí, porque hay cosas que quizás puede ser bueno. sí, sí, sí. Ya vos tenés como tu campito, él tiene el suyo, pero cuando hay alguna discrepancia, ¿cómo lo suelen definir? Mira, es como todo, a veces discutimos y a veces discutimos fuerte. Los que están en la clínica se ríen porque saben que discutimos y parece que nos vamos a agarrar a piña a veces, y es la forma en cómo hablamos. No, no, Vehemencia, que le es dicen. vehemencia, es uno más fuerte que el otro peleando, 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 pero siempre de esas discusiones salen las mejores ideas, siempre. Porque siempre encontramos un punto intermedio, a veces él tiene más razón, a veces tengo yo, y siempre de alguna manera, por más que estamos luchando, nos escuchamos. Hay Y, respeto, que eso es lo más importante. y suelen, según el tema, tener terceros No, que es puedan como, decir desde mi... siempre con mi viejo es de 0 a 100, empezamos a discutir, discutir, y después nos miramos y empezamos a decir, bueno, pero fíjate acá, fíjate acá, fíjate acá, y terminamos razonando juntos el caso, y que eso es lo que todos los que están al lado nuestro saben, que la mayor riqueza mismo en los Ateneos, cuando empezamos a discutir casos. ¿Por qué? Por no,
todas esas discusiones son sumamente ricas porque empezamos a pegarnos con distintas cosas que uno conoce, y ahí es donde sale lo más profundo. Y también te iba a preguntar, respecto, por ejemplo, al manejo de lo que es el Instituto Saldívar. ¿Cuánta gente tienen trabajando? Hoy somos 170 más o menos, entre Entre Mendoza y Buenos Aires. Entre Mendoza y Buenos Aires. ¿Y cómo gestionan un equipo Bueno, de 170 personas? tenemos una gerencia muy buena, que tenemos encargados en cada área, de administrativo, comercial, marketing, técnicos. Siempre hay un gerente que maneja, y tenemos reuniones cada 15 días donde participo con todos los gerentes y vamos viendo puntos y obviamente trazamos la estrategia. ¿Eso en qué momento arrancó? ¿Las gerencias? Siempre, eso lo hice el día 1 cuando entré a la pero clínica. eso fuiste vos. Sí. En eso sí me metí el día 1 hace, te diría, 10 años ya. De alguna manera en eso estuve metido el día 1 hasta terminando la residencia, ya me había metido de lleno. ¿Cómo lo manejaban antes? Teníamos otra gente encargada, una persona muy allegada nuestra, que era excelente también, y después hicimos una transición donde yo asumí ese rol. ¿Y cuando le comentaste eso a tu papá, lo tomó de entrada? Porque son cambios que... Sí, fue un tema de alguna manera álgido porque yo era muy joven, ya estaba con 26, 27 años, y no era natural dar orden, o sea, marcar un norte, y menos a médicos grandes en la clínica. Tenía médicos de 50 y pico años y venía un chico de 26 años, 27. ¿Quién es él para decirme? Hay que tener mucha prudencia en eso y obviamente si no te respetan, dura poco eso. Vos podés imponerte por autoridad o por ser el hijo de 2 minutos, pero después, eso si de alguna manera vos no vas teniendo resultados en la gestión o mostrando que las propuestas que vas haciendo tienen sentido y son para mejorar como empresa de salud, y porque lo más importante es que todo esto recae en el paciente. Mientras mejor hacemos las cosas, mejores resultados tiene el paciente. ¿Y el organigrama ese que tenían en aquel momento o el que llegaron a tener ahora o hace unos años, lo fueron planificando? O sea, ¿lo planificaron primero y después lo armaron? No, ¿o en ese momento estaba, digamos, como más informal, pero no deja de ser algo que de alguna manera hacemos de directores de la clínica, o CEO, o el nombre que quieras, y tenemos un gerente general que es el que está el día a día en todo lo que es la cocina, digamos. Ok, ¿está hace mucho? Sí, hace mucho, ya tengo 10 años, exactamente. Está la misma persona, en el mismo rol. Ok. Así es. Y el tema de procesos, porque también me imagino... Sí, proceso, bueno, siempre hemos sido muy rigurosos con el tema de tener las ISO en orden. Ahora no solamente agregamos ISO, sino que Best Place to Work, que me parece también fundamental. Hicimos Best Place to Work, que es importante. Todas esas cosas obviamente tienen sus pros y contras, pero no dejan de ser ordenadores. ¿Viste? Cuando vos no tenés algo tan riguroso de tener que seguirlo, o si no desaprobás y te quedas afuera y habías aplicado y estabas adentro, todas esas cosas al final terminan siendo positivas. Hay que invertir, son costosas, las organizaciones las sufren porque hay todo es proceso, porque creo que en medicina no tenemos otro camino que tener ese proceso absolutamente riguroso, porque no es que ser robots. Cuando vos haces todas las veces las cosas metódicas, disminuye muchísimo la fuente de errores. Cuando cada persona tiene que pensar, che, voy a hacer esto, ay no, haría esto de esta manera, en esto se empieza a desordenar y se da un efecto en dominó que termina muchas veces en errores que muchas veces también las puede pagar el paciente. Entonces, somos muy fervientes defensores de tener proceso en absolutamente todo, te diría hasta las cosas que le decía el paciente. Todo, parece un cassette típico de jugador de fútbol, pero es tal cual. Mientras menos te desvías de lo que vos tenés ya pensado, digerido, asimilado como es lo ideal, mejor. Y si no, tampoco es escalable. Y eso es lo que te permite escalar también. Claro, eso te iba a decir, la escalabilidad también es un tema que a veces el proceso tan escrito, eso a veces cuesta entender el porqué, pero cuando se empieza a escalar, si no tenés las estructuras... Bueno, y después viene el componente tecnológico, que obviamente es un facilitador de todos estos procesos, que es para mí lo que viene. No te quiero adelantar las preguntas que seguramente harás, pero creo que todo lo que viene va a ser
soluciones de software que van a ayudar a poder hacer esto de una manera más fluida y no tener ese estrés para tomar decisiones, que esto, que sí, que acá, que no, y de alguna manera que fluya mucho más con software. Y antes de pasar a otro tema que te quería consultar, en este tiempo de entrar en la clínica con tanto crecimiento y demás, ¿cuáles fueron de los errores que más aprendiste? Que suele ser a veces la escuela principal. Mira, como errores en general en lo estratégico, te soy sincero, creo que hemos tenido suerte también y hemos estado muy bien en cuanto a decisiones. Te pongo un ejemplo claro. Nosotros el quirófano en Buenos Aires lo inauguramos en el 2019, justo antes de la pandemia. Y era una desesperación que yo tenía para contar con un quirófano sólido en Buenos Aires para poder estar tranquilo acá, porque al final los últimos 20 años hemos recibido, los últimos 30 años, muchísima gente de todo el país. Entonces venían todos a Mendoza y todo, pero ¿qué pasó? Hubo un cierre del aeropuerto de Mendoza en un momento, ¿te acordás? Fueron como 3 meses. Sí. Y ahí, eso fue en el 2016, si mal no recuerdo, 2017. Y yo dije, che, qué tema, ¿eh? O sea, tuvimos 3 meses donde tenía que ir los pacientes a San Juan y tomarse un colectivo. O sea, dije, esto no es natural cuando vos tenés todos los pacientes afuera. Tenemos que empezar a diversificar y un quirófano estratégicamente era muy buena idea. Lo avanzamos, hicimos todo y nos agarró con la pandemia también con un quirófano ya instalado en Buenos Aires, que obviamente es lo que hoy estamos muy bien también y creciendo mucho. Tanto Mendoza como Buenos Aires siguen estando muy bien consolidados. Y respecto al tema de liderazgo, de habilidades blandas... Bueno, algo que habilidades blandas, una cosa que me arrepentí toda la vida y lo aprendí para siempre a fuego, es como líder, de alguna manera nunca exponer a ningún colaborador enfrente del grupo. Eso me pasó de alguna manera de exponerlo a un colaborador que encima tenía muy buena afinidad, pero era con buena intención y al final nunca termina siendo positivo porque obviamente esa persona nunca sabes cómo lo puede tomar y fue negativo tanto para él como para el resto de la gente. Entonces ahí dije nunca más, las cosas que son por ahí más sensibles las voy a marcar primero en privado y después lo vemos como grupo, un error grupal, nada es un error personal porque, y más hoy con cómo se maneja la gente en cuanto a sentimientos y todo eso, que está tan complejo el tema, más con las generaciones nuevas de cristal, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. No, y también en especial que justamente al haber más procesos, yo creo que después las posibilidades de ciertos errores se van minimizando porque no hay menos margen de improvisación. Totalmente. Pero bueno, eso, más que nada eso, creo que hoy el secreto y lo que más tenemos que aprender como líderes de nuestras organizaciones es a poder justamente inspirar a la gente positivamente y liderar sin dañar, que hoy es muy complicado porque muchas veces uno tiene que marcar que las cosas no están bien y todo eso, pero hay que encarar eso de una manera con mucha cintura y mucha muñeca. No es como antes, no es como la época de mi abuelo que era un grito o algo así. Hoy hay que tomárselo con mucha prudencia y ver con mucha estrategia cómo abordar a esa persona para marcarle lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Así. Ribeye. Sí. Primero, bueno, vamos a comentar. ¿Cómo definirías Ribeye? Ribeye es una solución digital que la soñamos con mi padre hace varios años, cuando todo venía y el término inteligencia artificial era ya como un denominador en todos los paneles, en todos lados, todos decían, che, esto de inteligencia artificial se viene. Nosotros siempre me gusta pensar un paso atrás. Un paso atrás y decir, bueno, buenísimo, está esto. ¿Y de qué depende esto? ¿Qué es lo que lo va a alimentar? Y empecé a ver en la clínica y digo, che, no tenemos nada bien armado. O sea, y empecé a ver otras clínicas, che, mostrame tu estadística. Y bueno, de repente, a este paciente le falta esto, a este le falta esto, a este le falta esto. La rigurosidad de recolección de información es bastante mala en general. Hay mucho texto, mucha cosa que no pasa a datos, no está tabulado. Y lo que había era bastante precario. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a pensar en el combustible que va a alimentar todos estos grandes algoritmos que nos van a hacer la vida más fácil? Y bueno, ahí empezaba uno a pensar el proceso, bueno, para esto tenés que hacer esto, pero si esto es muy poco amigable para la gente, no lo va a usar. Bueno,
¿Y qué pasa si empezamos a meter un ecosistema con soluciones arriba para que puedas tener distintos ángulos de ingreso? Y ahí salió ICL Guru. O sea que está todo relacionado. El Rebuy es un ecosistema de soluciones digitales que apunta a recolectar la mejor data que existe en el mundo para hacer más soluciones digitales de inteligencia artificial. Es como un círculo virtuoso. Y te iba a preguntar, porque me gusta siempre estos puntos, ¿sabés cuál fue el momento del Big Bang? Ese segundo que dijiste, o que dijeron, digo, bueno, hay que hacer algo acá. Ese momento de Big Bang lo vivo todos los precongresos, todos. Y como voy a los congresos hace 15, 13, 14 años, y veo el estrés que es preparar una charla bien hecha, una charla basada en evidencia, con toda la estadística bien hecha, donde vos podés estar cómodo hablando con la gente y sentirte que no estás vendiendo pailas. Bueno, cuando vos empezabas a ver la data para atrás y veías lo que vos tenías 30.000 cirugías hechas y veías la estadística y era paupérrima. Es decir, ¿cómo puede ser que una clínica tan avanzada, tan espectacular en todo, no tengamos estadística de altísimo nivel de la data que tenemos? Y eso no aplica solo a nosotros, aplica en general. Son muy pocas las clínicas que están absolutamente preparadas. Por suerte, hace 4 o 5 años dimos un giro absoluto y hoy ni te cuento con Rebuy, donde realmente creo que nos está cambiando la forma en cómo vemos a los pacientes. Estamos realmente viendo una cantidad de información que fluye y nos alimenta todas las decisiones que nos ha cambiado absolutamente todo. Y en esos casos, porque sobre todo acá muchas veces tratamos los capítulos sobre cómo se lleva una idea de la cabeza a la acción. Esta es una idea que, digamos, requirió, con su momento hablamos de la estructura que tenía atrás y todo eso fue súper interesante. ¿Cómo fueron los pasos de, no sé, hablar con tu papá? Los pasos fueron... Me interesa. ¿Cómo seguimos? Los pasos fueron muy concretos. Empezamos a hacer un producto mínimo viable, un MVP, que es lo que todo emprendedor tiene que arrancar. Vos no podés empezar con la idea final, sino empezás con algo mínimo, chiquito, tangible para ver, che, ¿esto va por acá o no? Y ahí empezar a pivotear. Con ese poquito invertimos en una software factory muy conocida y nos hizo un prototipo chiquito. Ese prototipo lo empezamos a usar y empezamos a entender que no tenía nada que ver con lo que queríamos. Y lo tuvimos que tirar a la basura y empezar de nuevo. Pero ese prototipo nos hizo entender qué es lo que había que hacer en la segunda etapa. Por supuesto, mientras menos doloroso es este primer paso, mientras menos te comprometés económicamente, más fácil es encarar los segundos. Si vos te quemaste todo acá y no tenés para el otro, estás listo. Pero bueno, en esta segunda etapa invitamos a varios oftalmólogos de acá de Argentina, de distintos lados de Latinoamérica, a ser parte, que invirtieron muy generosamente, confiando en lo que podíamos hacer. Y después ya fue toda una historia de ir iterando el producto, que también sigue evolucionando. O sea, empezamos a hacer algo que era muy rígido, muy poco amigable para la gente, para el usuario. Los usuarios se impresionaban con el potencial, pero en la usabilidad era mala, entonces no te permitía cargar los pacientes bien. Hoy hemos hecho un giro absoluto y creo que estamos en el mejor momento de Rebuy para el usuario. Es impresionante lo que ha cambiado, pero es fruto de la evolución, es como todo. No podés ir a lo que vos soñás de un minuto a otro. Y muchas veces está este miedo de, tengo una idea, Sí. no te la cuento. No la comparto, la quiero armar y lo quiero sacar al mercado cuando Seguro. ya está completamente blindado, etcétera. ¿Vos cómo manejabas algo así que también era tan innovador en ese momento? En esto, bueno, me encanta hablar de esto, Mati, la verdad que un lujo. Creo que acá hay que diferenciar mucho cuál es el rubro, el nicho que vos estás hablando. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tengo una idea disruptiva de un lente intraocular. No salgo a contarlo a cualquier amigo en 2 minutos. Che, tengo esto así, porque esas ideas son de alguna manera fáciles de transmitir y que se lleve de boca en boca y ya te lo saben. Entonces, en eso hay un recorrido. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer con un abogado algo que es muy simple, es un NDA, Non-Disclosure Agreement, en donde vos le haces firmar a una persona que estás compartiendo propiedad intelectual, conocimientos, know-how, todo eso. Y después de hablar eso, si vos querés compartirlo con alguien para que te diga si tu idea es que estás enamorado de algo y que de alguna manera no tiene el sentido que vos le estás dando, muchas veces uno se enamora de su propia idea y viene alguien y te lo baja de un disparo, en 1 minuto. Me ha pasado. Y está bueno escuchar gente. Ahora, con ese binding, ese papelito, ya estás un poco cubierto para que no sea algo... Ahora, si es software, el software es dificilísimo. Andá a copiar Rebuy en 1 minuto. O sea, las miles y miles de horas de código que tenés atrás, las miles
fortuna invertida en 4 años de evolución, hemos volanteado 10 veces. Entonces, no es tan fácil copiar software. Y lo más difícil es la ejecución. Andá a gestionar 30 programadores hoy en día, es dificilísimo. La gente cree que emprender es un chiste, y emprender es lo más difícil que hay en el mundo. Es muy complejo, muy estresante, y son muchísimo más los momentos malos que los buenos. Muchísimo más. Pero eso, te lo digo la verdad, no te digo. A ver, No, conozco. Yo no tenía canas cuando empecé Rebuy y me he llenado de canas, te digo. A ver, no son los hijos, no son los 3 hijos. No, para nada. Es Rebuy, es real. Entonces, genera muchísima ansiedad. Nosotros somos médicos. Y el médico está acostumbrado a tener una estructura en su vida. Porque si hay algo que no tiene como médico es la vida ordenada. Está bien, te puede atrasar una cirugía más, menos, pero vos tenés los turnos durante la semana, la cirugía, el fin de semana. Vos ya te ordenás. Esto no hay orden. Yo llego después de un día destructivo y tengo 2 o 3 reuniones a las 6, 7 de la tarde hasta las 9 con Rebuy, viendo cosas, contratos. O sea, es no parar. Y a la noche cuando me levanto pensando en eso. Entonces, te ocupa un espacio mucho más grande de lo que uno se imagina. ¿Hay algún día que no pienses en oftalmología o Rebuy? Y los domingos a la mañana alguna vez, y trato de conectarme obviamente con mi familia, que es lo más importante, pero todo lo tenés siempre acá, siempre. Yo creo que no hay momento, no hay día, no digo todo el tiempo, pero no hay día, no hay vacaciones, no hay nada que no pienses en los proyectos que estás siguiendo. No existe, y todo lo contrario. Estás pensando y pensás más y más, y cómo... De hecho, a veces con más distancia permite pensar algunas cosas de un ángulo distinto y llegar a ideas 100%. Y más con mi familia, porque en eso también, pobre mi mujer, mi madre... Puedes aprovecharla para agradecerles a todos. Sí, porque la verdad que comidas familiares, por ahí si nos ponemos con mi viejo, nos enganchamos y claro, te iba a preguntar eso. Logran toda decir... la vida, ¿no? Siempre hay algo relacionado a los ojos en toda comida. Entonces somos insoportables. No comen albóndigas porque ya ven... Insoportables somos insoportables. Con mi padre en su momento hemos hecho como un lugar de las multas, de si hablábamos de trabajo, poníamos un dinero... Tenía que valer realmente el tema porque si no... había que poner el billete ahí. Y te iba... Bueno, dentro de esto... Cuando llegaste al punto de lanzarlo, en Rebuy lo lanzaste con un pequeño grupo de médicos, vieron cómo funcionaba y después de eso la siguiente etapa lo avanzaron. Lo instalamos en varias clínicas de fundadores y tuvimos feedback, vimos un poquito el feedback que tenían y hasta el día de hoy estamos evolucionando. Ahora hemos agregado toda la parte administrativa, que realmente para mí va a marcar un precedente en la compañía, porque es muy raro que una clínica tenga interfaceado un ERP. Entonces, un sistema de múltiples recursos, que tenga CRM, que tenga toda la parte para hacer campañas digitales, todo está embebido dentro de Rebuy. Eso te lleva a otro nivel. A ver, estamos acostumbrados a tener la data del médico en cuanto a la parte clínica del paciente, pero en la parte comercial, que es tan importante, generalmente usamos herramientas bastante básicas. Nosotros en la clínica sí tenemos interfaceado con SAP y todo, pero es súper costoso. Eso no lo puede extrapolar a una clínica más pequeña. Entonces, esto va a democratizar muchísimo el acceso a grandes herramientas para poder armar ese seguimiento del paciente, que es tan importante. Muchas veces los pacientes no están disconformes con el resultado quirúrgico, están disconformes con las idas y vueltas de la parte administrativa, de la parte comercial. Que por qué no me contestaron acá, que esto, que así, yo estaba esperando el presupuesto, que no. Todo eso, si uno lo tiene bien armado y con proceso y con software, todo eso cada vez fluye más y es cada vez mejor la satisfacción del paciente. ¿Y la estructura en Rebuy hoy? ¿Cuánta gente está en el proyecto? Hoy el proyecto tenemos 30 colaboradores full time, que le decimos los Rebuyers. Rebuyers, me gusta. Rebuyers, y sí, ya está en más de 350 clínicas en general. No todos usando la historia clínica en sí, muchos usando ICL Guru, pero bueno, ahí tenés otra estrategia más. Te entran por múltiples ángulos. Entonces, esta gente que está usando hoy ICL Guru está empezando ya a usar la parte de Business Intelligence. Entonces, eso es lo bueno, que tenemos un ecosistema que puede entrar por acá o puede entrar por acá. A mí me viene todo igual.
Y ahí, aparte, pues entiendo que no estás vos encima de toda la operativa diaria y todo eso porque se te iría la vida. Aparte tenés... No, tengo un socio que es el que está a cargo de eso, 100%. Y te iba a preguntar, que venía eso, ¿cómo es trabajar con socios? Bueno, también... ¿Cómo es la dinámica? Bueno, también parecido, o sea, no todo es color de rosa, hay que elegir gente buena y gente capaz, que obviamente hay que invertir tiempo en eso y tener todo muy claro del día uno. Es muy importante el famoso term sheet entre socios, de qué es lo que pasa acá, qué acá, cuál es tu área, qué es esto, qué pasa si te querés ir. Todo eso, invertir en eso antes de empezar un proyecto es fundamental para que no hayan grises y tener un GPS de todo lo que ya convenimos de entrada. Pero la verdad que la experiencia, yo lo conozco de toda la vida del colegio, y la experiencia ha sido muy buena, nos llevamos muy bien, tenemos respeto, que es lo más importante. Por supuesto que hay muchas cosas que chocamos, como toda persona, chocás con tu familia, no vas a chocar con un socio, pero lo importante es eso, es tener un norte y respeto. Cuando vos respetás a la otra persona, podés tener discrepancias, pero de alguna manera sabés que tiene capacidad y vamos a llegar a algún punto donde tenga lógica. ¿Y tienen comunicación diaria? Sí, todos los días. Es todo, ni me digas porque me despierto con un mensaje, me están acuesto. Favoritos. Sí, olvídate. Eso, no hay otra, es que no hay otro. No hay otro camino. Eso no te puedes borrar de tu empresa porque tenés que estar encima, como todo. Y aparte tenés otros proyectos, ¿no? Bueno, aparte de lo que es Rebuy... Tenemos un proyecto inmobiliario muy grande. Estabas aburrido, ¿viste? Sí. ¿Me estás contando las costillas, che? No, porque va a venir la finca en cualquier momento. ¿Cómo es la cosa? No, pues viene otra pregunta. Sí, tenemos un proyecto grande como familia inmobiliaria en Mendoza, que se llama El Borgo, y es un proyecto muy grande, muy ambicioso también, y ese es del loco de mi viejo, que ama, toda la vida le gustó el real estate, es muy bueno haciendo real estate, tiene mucho sentido y básicamente es un pueblo en el pedemonte mendocino, tiene hotel, el primer Autograph Collection de Argentina, es un hotel de Marriott, una línea muy canchera, tiene departamentos via Autograph Collection, departamentos donde vos podés tener todos los amenities del hotel, el servicio del hotel, y en el momento que vos no lo usás lo podés disponer para que el hotel te lo explote, pero si no, vivís como en tu departamento. Y ahí vamos a mudar también una parte del Instituto Saldívar de Mendoza, y estamos proyectando muchas otras cosas más, por supuesto gastronómico, pero no deja de ser un pueblo. Eso es... Y te iba a preguntar, porque cuando vi eso en las redes sociales, dije, ¿cómo hace para gestionar todo eso en simultáneo? Bueno, en eso no soy el principal. Hay un gran líder que tenemos, un desarrollador, y nos juntamos como familia. Yo todas las semanas tengo una hora dedicada a eso para ir viendo el seguimiento, pero no me quedo toda la semana laburando en eso. Me van reportando y vamos sumando en la reunión tipo de directorio. Reportes es la respuesta. Exactamente. Está bien. Y además me imagino que te deben llegar, no sé si por día, pero por semana o por mes, una gran cantidad de oportunidades para participar, probar un producto, un equipo, Mira, si hay algo que he aprendido... ¿Cómo filtrás? Sí, si hay algo que he aprendido en el último tiempo, porque en una época realmente me enganchaba y empezaba a volar y después me daba cuenta, pará, ¿qué haces? No va a ningún lado. Primero, no jugando el producto en sí, sino no tenés el tiempo de calidad para dárselo. ¿A quién se lo vas a sacar? ¿Se lo vas a sacar a tu hijo, a tu hija, o sea, y aprendí a realmente a priorizar absolutamente lo que hago, estar enfocado en 2 o 3 cosas que sé que las puedo manejar y punto. Si hay algo que sea algo que realmente me agregue valor para el día de mañana a mí, para aprender de algo que me pueda servir y lo que sea, puedo ser que entre como board member o como advisor, alguna cosa así, pero no me meto en nada, absolutamente nada, en ningún proyecto que no tenga sinergia con lo que yo pueda hacer y que me quite tiempo. El tiempo hoy es lo que más valoro y por eso estoy yendo mucho menos congresos también. Esta segunda mitad del año, vale aclarar, la primera fue una cosa de loco y le he prometido a mi familia que el año que viene me voy a organizar de una manera más viable, porque tampoco es normal lo que se viaja y no es saludable para nadie. ¿Cuánto viajas por año? No, este año esta primera mitad he estado 9 veces fuera de Argentina. Es muchísimo. Son todos viajes que te comes una semana. Mira, ya hasta me he olvidado la cantidad de lugares. Te diría en China, en Italia, en Copenhague, como ya sabés, en Estados Unidos fui 3 veces, pero todo por trabajo. Estuve en Australia.
O sea que cuando uno empieza a ver los tiempos que te insume eso, al final fui a Australia una semana, me la fui 2 días de ida, 2 días de congreso, 2 días de vuelta, y quedás la otra semana drogui. Y vos tenés que seguir laburando, seguir rindiendo. Entonces, eso es lo que hoy, lamentablemente, porque muchas veces son compromisos con amigos. Cuando te invitan a un congreso, te están agasajando. Y hoy prefiero ponerme colorado al principio y decir, mira, te pido 1000 disculpas, pero por temas familiares prefiero no viajar. Así, esa es mi respuesta hoy. ¿De acá a qué momento tenés la agenda hoy? No, ¿Algún compromiso? El año que viene ¿Año que también, viene nada más? pero sí, no, año que viene. Igual te van invitando a algunos congresos grandes, te invitan con 2 años de anticipación. Por eso, yo me imaginaba ya Sí, que pero al 27 ya lo empezabas a tener. Sí, pero ya aprendí a que prefiero decir que no a esos congresos fuera y voy a los 4 grandes y listo. Este año es la primera que no voy a ir a la academia. No, sí, ok. no, la otra. No, igual está bien, hay que tenés mucho enfrente. Sí, pero no suma tanto aparte, ya son congresos muy grandes, muy masivos, pero muy poco específicos y venimos de Dinamarca de tener muchísima acción y era puramente ir por una cuestión contractual con compañías que al final no vivimos de las compañías, vivimos de dar un buen servicio a nuestros pacientes y acá es donde hay que estar. Y pensando un poco en el futuro, te quería preguntar, Sí. ¿Cómo te imaginabas el proyecto Zaldívar de acá a unos 10, 15 años? Mirá, ¿Cómo te imaginas? siempre fue es una muy buena pregunta porque creo que todos vamos cambiando en el tiempo. Yo me imaginaba hacer una multinacional con 50 clínicas en un momento de joven. Cuando estás adentro y empezás a ver los pros y los contras, hoy valoro muchísimo lo que tenemos, muchísimo. No lo que tenemos a nivel material, digo lo que tenemos como producto para nuestros pacientes. Tener 2 clínicas muy bien armadas, en donde podemos ver a los pacientes, tener algo muy personalizado, no tener ningún dueño que valore más el corto plazo que el largo plazo, lo sustentable como a nosotros nos gusta, poder, inclusive, a ver, hay muchas hoy cadenas internacionales que están consolidándose en todo el mundo. Europa está terrible, Estados Unidos está Sí. terrible, y eso empezás a moverte por el famoso EBITDA. Acá tenés que llegar acá, bueno, ¿en dónde acortamos? Y nosotros como empresa familiar tenemos una mirada absolutamente diferente. A mí no me mueve un puntito más, un punto menos, para nada. Yo quiero y voy a hacer muchas cosas que inclusive no sean rentables. Muchas cosas hacemos que no sean rentables. Porque mi partido no es de 5 años como un fondo de inversión. Mi partido es de una generación. Es que mi hijo el día de mañana venga y me diga qué privilegio llevar este apellido, qué privilegio llevar ser del Instituto Zaldívar. Pensamos todo a largo plazo. No. Entonces, como me decís, bueno, ¿y cómo la ves? Yo creo que va a ser armónico. Yo calculo que vamos a seguir creciendo. Podremos tener más sucursales para alimentar los 2 grandes quirófanos, para facilitar, acercarnos a la gente que no tenga que viajar tanto a distintos lugares, pero no mucho más que eso. Creo que con lo que tenemos es más que suficiente para poder dar una buena calidad de atención. Y a la oftalmología en sí, ¿cómo te la imaginas dentro de...? Y bueno, eso es una pregunta tremenda porque no sabemos cómo va a evolucionar el tema de la robótica. Creo que hay muchas demostraciones que la robótica está llevándose todo puesto y se puede. Y en otras áreas, yo creo que más rápido de lo que imaginamos vamos a tener un sistema como el Da Vinci operando ojos, quizás asistido al principio, como hay algunos proyectos en Francia e Israel, en donde el mismo cirujano está moviendo las manos, pero eso también te va a dar algo que es muy lindo y no hemos hablado, es la libertad. Fíjate vos que hoy valoro mucho poder ser libre, poder estar en un lugar con mi familia, viajar y poder seguir atendiendo por telemedicina, no estar atado al consultorio todo el tiempo. Y si el día de mañana hay un sistema en donde a mí me permite poder tener en Estados Unidos, poder estar operando gente de acá y ¿entendés? No estar atado a un lugar, poder tener esa aspiración de ser un poco más nómade y no solo por congreso, sino por pasar 15 días en un lugar de vacaciones y poder estar haciendo cosas en algún horario. Me parece que también va por ahí la cosa. ¿Y la experiencia del paciente? ¿Te imaginas el paciente en el futuro hablando más cara a cara, persona a persona, más digital y en algún momento pasa la persona? ¿Cómo te imaginas? Bueno, eso creo que tenemos una demostración muy grande con la pandemia, que la gente se acostumbra. La gente, a ver, ¿quién se iba a imaginar que, no sé, que una abuela iba a hablar por un teléfono con un nieto? Y hoy cualquier abuela te llama por WhatsApp y son cancherísimas y se acostumbran. Nosotros hicimos telemedicina en el 2001.
No existía ni la palabra telemedicina. Mi viejo tenía un monitor en Buenos Aires que habíamos pagado, mi viejo había contratado un sistema de internet lo mejor que había en su momento, que era limitadísimo, y se conectaba con los pacientes, los saludaba a la gente de Buenos Aires, de acá, y eso lo llevamos a otro nivel en el 2011 con Cisco, una empresa de Silicon Valley, que hicimos eso que vos has visto en el consultorio, con ese televisor enorme, esa telepresencia inmersiva, ya buscando que el paciente tenga otro tipo de sensación, que se siente inmerso en el mismo lugar, con consultorios gemelos. Y eso nos demostró que podíamos atender perfectamente por telemedicina. Yo sigo atendiendo toda la semana. Entonces, la evolución de esto creo que es lo otro. No hay que perder, obviamente, el toque humano. Hay muchos detalles en eso a no ser frío a través de una pantalla. Y siempre va a haber alguna persona para darte un abrazo o asistirte del otro lado. Pero es algo que va a ir pasando por una cuestión de coyuntura. Si vos pensás, hay un 30%, entre un 25 y un 30% de déficit de cirujanos, de médicos en general. Primero médicos, la mayoría centralizado en las grandes urbes, en las grandes ciudades del mundo, y después tener un faltante de súper especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Esto también es abrir puertas a gente que no tiene acceso en distintos lugares. Si vos tenés muy bien mecanizado el tema de poder estar a nivel virtual en distintos lugares, tiene un impacto socioeconómico muy grande, por una necesidad. No alcanzan a formarse suficientes especialistas por año para suplir el aumento de la población en el mundo por la mayor expectativa de vida. Y esto va a seguir acentuándose. ¿Y pensás que la cantidad de oftalmólogos que va a haber en el futuro va a ser mayor o menor que ahora? ¿Cómo te lo imaginas? No, yo creo que va a seguir creciendo, por supuesto que depende mucho de qué pase con el tema inteligencia artificial y reemplazo laboral en muchas cosas, pero yo creo que va a seguir habiendo una gran demanda de oftalmólogos y como siempre decimos, no va a ser un oftalmólogo el que te va a reemplazar, sino va a ser un oftalmólogo usando inteligencia artificial, alguien que pueda ser mucho más capaz y para ver más gente y más productivo. Acá lo que hay que marcar es que cada médico va a tener que ser más productivo para suplir esta demanda creciente que hay en el mundo. Y retomando un poco lo del futuro que mencionabas, para un oftalmólogo que hoy está terminando su formación o su residencia y con tu experiencia que has tenido, ¿qué camino le dirías sobre trabajar? Porque, y te agrego esto antes de dejarte de hablar. Muchas veces yo noto el tema de que en general el oftalmólogo con la formación que tiene hoy la típica, solamente sabe lo que es atender un paciente y ver un ojo, en este caso. Todo lo que está alrededor, cómo hace para que el paciente llegue a ese lugar y no llegue al consultorio al lado, para verlo, para que los procesos... Yo creo que en general hoy hay mucho más conciencia de eso, mucho más conciencia, hay varios cursos en el mundo, hay oftalmopreneurs, hay muchas cosas que se están haciendo, hay hasta mismo especialidades. Yo hice uno en Kellogg en Estados Unidos, espectacular, dedicado a médicos para la parte toda blanda. Hay muchos cursos y ya se han avivado, ya la gente sabe, ya los chicos saben comunicar mucho mejor, ya le hablan a su audiencia en redes sociales, ya todos están más piolas. Así todo, hay que ir un poco más profundo que eso, porque mucho de ese manejo es bastante superficial. Creo que está bueno capacitarse en eso y también tener mucho más idea de data. Creo que hoy, siempre lo menciono, para mí la carrera de Data Science sería brillante poder tener más en oftalmología, poder ver cuáles son los modelos de data relacionales, las tablas, entender cómo ver información, entender cómo ver información macro en Business Intelligence, Big Data, tendencias, odds ratio, son muchas cositas que la aprendimos a las piñas nosotros, a las piñas totalmente, pero si hoy ya podés ir preparándote mucho más con ese tipo de alguna manera de conocimiento desde la universidad, me parece que llegás muchísimo más fuerte a la carrera, definitivamente. ¿Óptica? Ya que lo mencionaste, Sí, ¿cómo...? óptica, obviamente, bueno... Además es una formación bastante poco típica para un oftalmólogo. No, lo que pasa es que depende mucho del perfil que vas a tener. O sea, si vas a ser refractiva, que hoy la mayoría tiene un componente refractivo, tener conocimiento óptico ayuda, no hay duda, definitivamente. No es tan fácil todo porque más que algún cursito no se da y la verdad que lo que yo hice, ir a una universidad, nada más que eso, pasarte un año y pico, ¿sí? Es bastante duro, no es lo normal, pero calculo que cada vez va a haber más de eso y más
cursos más comprimidos para poder... Más claro, enfocados. más enfocados, que de hecho los hay, en Estados Unidos hay muchos. También, pensando en el médico que está arrancando y que está empezando a armar su equipo de gente, su consultorio, su clínica, con toda la experiencia que has tenido armando equipos, metiéndote en proyectos Sí. no solo del rubro, sino distintos y demás, ¿qué sugerirías? Eso, que también que aprendan a trabajar en equipo, fundamental. El gran salto que hemos dado en oftalmología en los últimos años es porque hemos empezado a trabajar con ingenieros, con matemáticos, con físicos, no porque a nosotros se nos ocurrían mejores cosas. Es esa riqueza de la interacción con otra gente que tiene mucha más profundidad en un tema. Entonces, me parece que eso es lo que va a ir pasando mucho más, que armen equipos multidisciplinarios en sus clínicas, que tengan un equipo de innovación, que se junten a hablar de cómo hacer mejor las cosas, cómo llevar adelante mejor los procesos en la clínica y que no te lleve el día a día. Para eso tenés que dedicarle tiempo. Hay que tener una agenda muy bien ordenada. La agenda es todo, todo. O sea, si vos no tenés la agenda absolutamente toda coloreada, con cada cosa, mientras más colores tenés, más cosas vas a hacer. Si vos tenés la agenda y decís, no, me voy a dejar esto para hacer estas cosas, terminás haciendo mucho menos de lo que vos querés hacer. Entonces, la clave está en la agenda. ¿Cómo te organizas vos? Bueno, No tengo agenda. No, al revés. Tengo la mejor project manager del mundo, que es mi mujer. Yo tengo un antes y un después de mi mujer, porque ella labura por una empresa de software como project manager y me organiza absolutamente cada minuto del día. Nos juntamos para ver cómo organizar la semana, los meses para adelante, y me ha cambiado mi productividad, eso no tenga duda. ¿Y tenés separado el tiempo? ¿Cómo haces? ¿Los problemas te ponen los tiempos o los tiempos? No, en general tengo una agenda. Obviamente, si hay un problema terrible, tenés prioridades, pero la agenda la tenés bien armada, hasta con la parte de gimnasia. Vos que compartimos el dolor de espalda crónico. Yo tengo agendado gimnasio. Yo tengo agendado gimnasio tal día, pilates, o sea, es parte de mi vida, porque si no lo pones, siempre va a tener otra prioridad y en el momento que no necesariamente es una prioridad, porque si después está bueno, no puedes alzar a tu hijo por dolor, tampoco está bueno. O sea que tenés que tratar de ordenarte todo anticipadamente. Y entre los distintos proyectos también tenés el lunes a la tarde me encargo de 100%, esto, el martes a la mañana. 100%. 100%. O sea, me levanto muy temprano, generalmente 6:30, 6:15 estoy arriba y ya arranco con la parte de gimnasia. A las 7 de la mañana estoy en el gimnasio. Y después sigue el día y así fluye, es ordenarse. ¿Y a qué hora te solés acostar? Me trato de acostar temprano, a veces se extiende, pero ya 11 ya es zona roja, mal. Ya trato de 10:30 estar ya tratando de dormir. Bien, perfecto. Dejando el teléfono de lado y todo para descansar. Y también para la gente que escucha esto que trabaja con familiares, como te pasa a vos y sobre todo al ritmo que van, ¿qué consejos podés dar? Todo lo que es con familiar tenés que primero empezar por identificar los roles, fundamental, quién se encarga de cada cosa y qué pasa en una crisis, en caso de que las cosas no terminen como uno quiere, cómo se separaría la cosa, cómo se escindiría. Es muy importante, como te digo, del día 1 tener eso aclarado, porque después es mucho más complejo una vez que estás adentro y se puede trabajar perfectamente. Déjense ayudar, hay mucha gente que organiza empresas familiares también. Nosotros hicimos cursos en el pasado también de eso. ¿Los dos? Sí, toda la familia. Pero claro, también está tu hermana trabajando. Sí. Y creo que todo ayuda. A ver, no quita que cuando hay algún problema o lo que sea, toda la teoría pasa a segundo plano y pasa... Y el gran problema de las empresas familiares es ese, justamente, que los sentimientos se mezclan, las emociones se mezclan con lo teórico. Entonces, por eso hay que tener de alguna manera un playbook muy ordenado de qué pasa en esto, qué pasa acá, qué pasa si te querés ir, cómo hacemos esto, cómo trabajamos juntos, quién toma la decisión final, quién hace esto, cómo es el board. Todo tiene que estar ordenado para tener menos fricciones. Siempre lo familiar siempre tiene esa emoción que es un poquito más allá, que no te permite tomar decisiones con más frialdad como tomando con un colaborador. Y es lo que lo complejiza. Bueno, Roger, muchísimas gracias. Algún día te voy a llamar de vuelta para meternos más en profundidad en algunos temas, pero ya tengo más o menos una idea general de las dudas que tenía. Bueno, ha sido un gusto y un placer. Espero que no sea tan aburrido con esto. No, por favor. Bueno, Roger, muchísimas gracias. Espero que este capítulo les haya resultado tan interesante como a mí.
Seguinos en nuestras redes para conocer más sobre emprendedurismo en los distintos sectores de salud en Latinoamérica.